No es infrecuente que a la consulta de medicina interna acudan muchos pacientes diciendo: es que mi familiar, mi amigo, mi compañero del trabajo me dijo que tenía que ver a un internista, pero yo ni siquiera sé qué es un internista. Solo lo busqué en internet y decidí acudir. ¿Ustedes saben específicamente a qué se dedica un internista? Si quieren saber qué es la medicina interna y cómo se come esa vaina, quédense que ya les explico. En México, para obtener la especialidad de medicina interna se requiere estudiar por lo menos 11 años, 7 años de medicina general y 4 de especialidad. Se considera a la medicina interna la especialidad clínica por excelencia. Pero, ¿qué es exactamente la medicina interna? A diferencia de las otras 3 grandes especialidades que son pediatría, obstetricia y cirugía, que han estado perfectamente definidas, no ocurre así con medicina interna. William Osler definía a la medicina interna por omisión, es decir, lo que queda después de quitar a lo que es cirugía, pediatría y obstetricia. Esta definición pues es algo como ambigua, ¿no? Los pacientes llegan preguntándonos: si usted es médico internista, ¿entonces usted me va a internar? Pues no. Si bien el origen de la especialidad sí fue para atender pacientes en hospital, y claro que un internista puede decidir si hospitaliza o no a un paciente como cualquier otra especialidad, medicina interna, después de varias etimologías rebuscadas de diferentes orígenes históricos, no hace referencia al hecho de internarse o no, sino más bien al tratamiento de aquellas enfermedades que involucran al medio interno del organismo y que no implican un tratamiento eminentemente quirúrgico. Pero hasta aquí todo parece seguir igual o más confuso que al principio. Y para empezar a aclarar el significado de medicina interna, hay una definición que me parece muy interesante. Y esta es: medicina interna es una especialidad que se dedica a la atención integral del adulto, enfocado al diagnóstico y tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y a su medio interno, así como también a la prevención de estas enfermedades. Y esto incluye a individuos a partir de los 15 años hasta el infinito y más allá. Y aquí hay 2 puntos importantes. El primero, pues, que diferencia a la medicina interna de la cirugía. Y segundo, que me parece más importante, la palabra integral, que hace referencia a que es una atención completa. Esto hace que el internista tenga un campo de acción muy amplio, que precisamente es lo que dificulta mucho esta definición, ya que mientras un subespecialista como un cardiólogo, un neumólogo, un gastroenterólogo se dedica a tratar específicamente o enfocado únicamente a las enfermedades de su especialidad, el internista tiene que tener un conocimiento igual de profundo en las enfermedades, pero con una visión mucho más amplia. De manera que debe enfocarse al individuo como un todo, ya que en un mismo individuo pueden presentarse varios factores de riesgo o incluso varias enfermedades de forma simultánea. Y la interacción de estos factores de riesgo o de estas enfermedades en conjunto pueden escapar a la visión más específica que tiene un médico subespecialista. Por lo tanto, el internista debe ser todos estos especialistas para un solo paciente. Entonces, ¿el internista es una especie de supermédico, Dios, conocedor de toda la medicina, que todo lo sabe? Pues no, claro que no. Cuando una enfermedad alcanza un grado diagnóstico terapéutico ya muy complejo que amerite una valoración por un subespecialista, debe ser el internista quien guíe al paciente con el especialista que corresponda y trabajar en conjunto con este para el tratamiento del paciente, porque se trata de un equipo. Dentro de esta visión integral que hemos mencionado, el internista también es encargado de integrar diagnósticos de alta complejidad donde los síntomas puedan aparecer de una forma vaga o no muy clara o poco específicos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un paciente relativamente joven que empieza con dolor de cabeza y mucho cansancio. Como se siente cansado y le duele mucho la cabeza, pues decide acudir a un neurólogo pensando que tal vez sea migraña o algo parecido. Va donde el neurólogo y el neurólogo detecta que tiene la presión alta. Entonces el neurólogo le dice: ¿sabes qué? Pues este problema no me corresponde. Ve al cardiólogo porque es la presión alta. Acude al cardiólogo, el segundo especialista, quien le detecta la presión alta efectivamente, pero le parece extraño que un paciente tan joven pueda tener la presión tan alta. Le realiza algunas pruebas y resulta que tiene alteración en las pruebas de función tiroidea, es decir, está enfermo de la tiroides. Le solicita acudir con el endocrinólogo para que lo revise. Cuando acude con el endocrinólogo, este le dice que pues efectivamente tiene una alteración tiroidea, pero que no justifica del todo los síntomas ni la presión alta, por lo que tiene a bien mandarlo a medicina interna. El internista, después de reinterrogarlo, realizarle algunas sencillas pruebas, concluye que el paciente tiene apnea del sueño, que fue el desencadenante de los síntomas iniciales del paciente. Entonces, si bien este paciente que les acabo de mencionar pues tiene varios problemas médicos, y claro que se va a beneficiar de la visita con cada uno de los especialistas, sin embargo, si hubiera acudido de forma inicial con un médico internista, este hubiera sido capaz de identificar y tratar diversos padecimientos como hubiera sido la cefalea, la hipertensión secundaria, el trastorno tiroideo, la apnea del sueño y sus problemas asociados, sin requerir haber visitado tantos especialistas. Además, identificar si alguna de estas enfermedades se encuentra con un descontrol o tiene alguna complejidad
que requiera ver a alguno de estos subespecialistas. Y es que ante toda enfermedad del adulto, el internista tiene la función de identificar los factores de riesgo, establecer un plan de diagnóstico y tratamiento y acompañar durante todo el camino a la evolución del paciente. Incluso si requiere la intervención de otros médicos, el internista puede fungir como si fuera el director de una orquesta, vigilando que los tratamientos de un médico o de otro no interactúen entre sí o puedan empeorar alguna otra enfermedad. Además, es frecuente que pacientes de otras especialidades como obstetricia, cirugía o incluso a veces pediatría puedan requerir la opinión o la intervención del médico internista en algún momento de la evolución de algunas enfermedades. Y ya para finalizar, y espero no haberlos confundido más, quiero mencionar algunas frases que he leído por ahí acerca de la medicina interna. Es interesante constatar que el problema de la identidad de medicina interna no es local, sino mundial. Pero la vocación que mueve al médico internista es una de las más genuinas. Y con todo este campo de acción que hemos visto que tiene el internista, podemos deducir que un internista jamás podrá decir, este paciente no es mío. Y por último, la mayor dificultad para poder definir a la medicina interna surge de la gran cantidad de objetivos que tiene esta. Es como si se tratara de una especialidad infinita, lo cual pues pareciera ir en contra del término especialidad, como si fuera una antiespecialidad, porque no se especializa en algo, sino se especializa en todo o en poco. Bueno, básicamente se ocupa de todo. Bueno, espero haberles dejado un panorama un poquito más claro de lo que es un médico internista, de lo que es la medicina interna, y si igual si queda alguna duda, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y sin más me despido, hasta luego.